Maestro, compañeras, muy buenas tardes. El día de hoy voy a exponer parte del trabajo de exposición que me ha tocado. Bueno, a nuestro grupo nos ha tocado lo que son dos temas muy importantes en lo que es el trabajo de investigación, ¿no? Para una tesis, que es descripción de resultados y discusión de resultados. Bueno, la primera parte, que es descripción de resultados, ya lo explicaron mis compañeras. Pero recapitulando, ¿no? Como su mismo nombre nos dice, descripción de resultados. Vamos a describir nuestros resultados. Esta parte de este capítulo de la tesis, ¿a qué se refiere, no? Significa que nosotros para describir los resultados, vamos a aplicar la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En la estadística descriptiva, nosotros cuando hemos elaborado nuestro cuestionario, hemos hecho varias preguntas y también con opciones de respuestas, ya sea puede ser dicotómicas o con opciones múltiples, ¿no? Entonces, justamente la estadística descriptiva se va a encargar de que si tú tienes, por decir, la primera pregunta, ¿no? Vas a poner la pregunta y de las respuestas, ¿no? De repente tu muestra han sido, 20 estudiantes, ¿no? Si es dicotómica, de repente 12 respondieron sí y 8 por decir no. Entonces, ese es el análisis descriptivo que vas a analizar, ¿no? Ahí vas a poner, ¿no? Ya de tal pregunta, tantos estudiantes dijeron que sí y tantos que no. Entonces, y vas a utilizar gráficos, ¿no? Puede ser de barra, circular y otros, ¿no? Que tenemos. Entonces, eso es lo que es la parte estadística descriptiva. Ahora también vas a utilizar la estadística inferencial. ¿Y qué es la estadística inferencial? Entonces ahí tú a tu hipótesis vas a hacer una serie de pruebas, ¿no? Le dicen pruebas estadísticas de contraste de hipótesis, ¿no? Entonces tenemos, depende del tipo de variable que tenemos, vamos a aplicar la prueba, ¿no? Ya sea de variable cuantitativa o cualitativa. Tenemos diferentes tipos de pruebas, tenemos Pearson, la chi cuadrada, correlación múltiple, Spearman, Friedman, ¿no? Y muchos más. Entonces, como les recalco, de acuerdo al tipo de variable vas a aplicar esa prueba. Entonces, eso es lo que es la descripción de resultados, ¿no? Vas a utilizar la estadística descriptiva en base a tu cuestionario, ¿no? Cada una de las preguntas vas a tener que analizar, ¿no? Analizar, interpretar, tu información. Y después viene la segunda parte, que es ya la estadística inferencial, donde ya tienes que aplicar una prueba, ¿no? Una prueba de contraste de hipótesis, ¿no? Que es la estadística inferencial, y de acuerdo a tu tipo de variable. Ahora viene, sí, ahora les voy a explicar la segunda parte de nuestro trabajo, que es discusión de resultados. Voy a compartir mi material. Ya, como esto ya lo han explicado mis compañeras, ¿no? Como bien le decía, la descripción de resultados, ¿no? Acá como Bernal en su libro en el 2016 nos dice que presenta un detalle, el análisis de los resultados obtenidos mediante el uso de las pruebas estadísticas para procesar los datos recolectados en función a los objetivos de estudio y las pruebas de hipótesis, si las hubo, ¿no? Los resultados se ilustran generalmente en tablas y en gráficos. En el análisis se debe destacar los aspectos relevantes, ya sea por su mayor presencia o ausencia, favorabilidad o desfavorabilidad para comprender o abordar el problema de estudio. ¿Ves? Es lo que yo les explicaba, ¿no? Entonces tenemos que analizar, interpretar nuestro gráfico, ¿no? Que el por qué de repente dos estudiantes dijeron que sí, por qué los 8 estudiantes dijeron que no, a qué se debe, ¿no? Entonces tenemos que analizar. Entonces, ahora vamos a ver la parte de discusión de resultados, que es el tema en el que les voy a hablar.
Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué es discusión de resultados? Entonces, según Ñaupa y otros investigadores en el 2018, nos dicen, ¿no? Que sostienen que discutir significa la calidad de los resultados con mucho sentido crítico, autocrítico y un conocimiento amplio sobre otras investigaciones y tesis presentadas. También Bernal nos dice, se relacionan o contrastan los hallazgos con los planteamientos y resultados de otros estudios relevantes que están citados en su fundamentación teórica. Se evidencian las limitaciones del estudio y los eventuales temas para futuras investigaciones que se derivan de los resultados obtenidos. También Dai en el 2005 nos dice que considera que una buena discusión de resultados se debe caracterizar por presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indiquen, señalar las excepciones o los aspectos no resueltos del problema de investigación en función de los objetivos e hipótesis que guiaron el estudio, analizar la concordancia o no con el estado de cuestión en el tema, el marco teórico, ¿no? Y con los resultados e interpretaciones de investigaciones similares realizados sobre el tema, exponer las consecuencias teóricas de los resultados encontrados y sus posibles aplicaciones prácticas, así como sintetizar las pruebas que respaldan cada conclusión y formular temas para futuras investigaciones que se derivan del análisis del resultado. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Ya hemos visto los tres autores, ¿no? Básicamente, como su mismo nombre dice, discusión es discutir. Vamos a discutir lo que nosotros hemos hallado en nuestros resultados, lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Entonces, nosotros hemos aplicado un instrumento, ¿no? Ya sea un cuestionario. Entonces, en base a ello y en base a la prueba de hipótesis, hemos encontrado algo, ¿no? Referente a nuestra investigación y con las investigaciones similares, ¿no? ¿Qué son las investigaciones similares? Lo que nosotros hemos puesto en nuestros antecedentes, entonces se relacionan o son trabajos parecidos a lo que nosotros estamos haciendo en nuestra investigación, ¿no? Ya sea porque tienen nuestras variables. Entonces, y por lo tanto es necesario que justamente si nosotros estamos haciendo una investigación, por decir, de nivel correlacional o explicativo o descriptivo, busquemos nuestros antecedentes de ese mismo nivel. Por decir, yo estoy haciendo una investigación de nivel correlacional. Entonces, yo para poder discutir mis resultados, mis antecedentes, también tienen que ser de nivel correlacional para yo poder discutir, por decir si mi resultado se parece o no, ¿no? De repente a mis antecedentes, porque porque ellos también han trabajado mis dos variables. Es por eso que es muy importante, ¿no? Tener que haya esa relación. Entonces, si yo por decir mi trabajo es correlacional y yo tengo antecedentes de repente de nivel explicativo, no voy a poder discutir porque son de diferente nivel. También es muy importante para poder hacer la discusión de resultados, como ya les decía, los antecedentes que sean del mismo nivel que nuestra investigación y también nuestro marco teórico, ¿no? Entonces, nosotros, como bien decía el profesor, ¿no? Si nosotros tenemos una variable, dos variables, nosotros tenemos que buscar de las fuentes primarias, ¿no? De los libros, o sea, por decir, en el caso mío, ¿no? Mi variable es rendimiento académico o escolar, ¿no? Entonces yo tengo que buscar información en los libros, qué es lo que dicen los autores acerca de rendimiento, ¿no? Rendimiento escolar. Entonces, y yo para en la discusión, entonces yo voy a sustentar, ¿no? En base a mis antecedentes, qué es lo que han dicho, y también voy a poner en base a mi marco teórico, ¿no? ¿Qué es lo que tal autor de tal libro ha dicho, ¿no? Acerca de mi variable. Entonces, es por eso que es muy importante tener información primaria, de primera mano, para poder hacer nuestra discusión de resultados. Luego tenemos para
una buena discusión de los resultados se debe responder las siguientes preguntas, ¿no? Entonces, tenemos lo que es la validez interna, ¿no? Yo mismo califico qué tan bien he hecho mi trabajo de investigación, mi tesis, ¿no? Para eso debo preguntarme, ¿por qué debemos confiar en los resultados presentados en tu tesis? ¿Qué limitaciones de tu investigación deben ser consideradas en futuros estudios? ¿Cómo han afectado esas limitaciones a tus resultados? Entonces, muchas veces se ve, ¿no? Cuando se hace investigación, en cuanto a la aplicación de los instrumentos, lo hacen por hacer muchas veces, de repente tu muestra decía tanto, ya lo aplicas a unos cuantos, a veces ni lo aplicas, no todo lo pones ficticio. Entonces, si tú como tesista sabes que no has aplicado un buen cuestionario, entonces por lo tanto no vas a tener un buen resultado. Entonces, en nuestra tesis justamente se sustenta en la verdad. Nosotros tenemos que aplicar estos cuestionarios para saber cuál va a ser nuestro resultado. Luego tenemos la siguiente parte, que es la validez externa o generalización. ¿Qué se refiere a eso? Nosotros, como ya les decía, tenemos antecedentes que se parecen a nuestro trabajo, ¿no? Porque tienen el mismo nivel de investigación. Si es correlacional mi investigación, mis antecedentes también son correlacionales. Entonces, yo voy a comparar los resultados de estas investigaciones con mi investigación, a ver si se asemejan los resultados o de repente difieren, ¿no? Por eso debemos hacernos esta pregunta. ¿Qué tanto podemos generalizar? Perdón. ¿Qué tanto podemos generalizar tus resultados a otros contextos? ¿De qué tanto podemos generalizar tus resultados a otros contextos, tiempos, productos o situaciones? Se pueden aplicar tus resultados en otros campos. ¿Por qué? Entonces tenemos cada uno de nosotros respondernos a estas preguntas. Luego tenemos lo que es integración, ¿no? Que nos dice lo que tenemos que integrar, ¿no? La información. En qué se diferencia o asemejan tus resultados a los obtenidos por otros investigadores? ¿Por qué crees que ocurren esas semejanzas o diferencias? ¿Qué aportes nuevos al conocimiento han traído tus resultados? Entonces tú vas acá a integrar, ¿no? A ver tú lo que has hallado y lo que han hallado los otros investigadores con el mismo nivel de investigación, ¿no? Entonces también tenemos ya el de contrastación, o sea, vamos a contrastar. ¿Qué nos dicen? Se han contrastado tus hipótesis, se han aceptado o rechazado el total o parcialmente. ¿Qué nuevas hipótesis o ideas de investigación han surgido de tu investigación? Como ya les decía, entonces, ahí, cuando ya nosotros hacemos nuestra prueba de hipótesis, entonces ahí vamos a ver, ¿no? Si es que ha sido aceptado o rechazado, ¿no? Luego tenemos en la siguiente parte que es cómo se redacta la discusión de resultados. Lo primero que tienen que saber que la discusión de resultados se hace después del análisis de los resultados estadísticos, como ya les venía explicando, ¿no? Tenemos que tener estos resultados estadísticos descriptivos y también el inferencial. Se trata de poder contrastar lo que tú como investigador has encontrado, ¿no? Y vas a tener que comparar con otras investigaciones similares que analizaron tu mismo objeto de estudio, pero en otras condiciones, sean nacionales o internacionales, ¿no? Justamente tenemos los antecedentes, ¿no? Internacional, nacionales, incluso otros se piden regional, local, ¿no? Lo que se pretende hallar acá son las similitudes o diferencias de lo que tú analizaste. A ver si mi resultado de repente ha sido similar a la otra investigación, ¿no? O de repente difieren mucho, ¿no? Porque se puede dar el caso que puede diferir porque los contextos no son iguales. De repente ahí le va a salir otro resultado, nosotros otro, porque tenemos otras realidades, no son iguales. Eso no quiere decir que nuestra investigación va a estar mal. Y luego tenemos acá cómo discutir tus propios resultados, ¿no? Que nos sugiere futuras líneas de investigación. También nos dice, recuerda el problema de investigación y señala los principales hallazgos. Explica el significado de tus hallazgos
y por qué son importantes. Relaciona tus hallazgos con los de otros estudios similares. Considera explicaciones alternativas a los resultados obtenidos. Reconoce las limitaciones de estudios desarrollados. Tenemos esta parte que es muy importante, cómo se redacta la discusión de resultados, ¿no? Acá les he traído un ejemplo, ¿no? Que nos dice que el primer párrafo se da respuesta a la pregunta de investigación, validando la hipótesis, indicando si se confirma la hipótesis y comentando si el resultado es válido y confiable. Además, se puede mencionar las características, productos, solución que le permitieron alcanzar los resultados. Eso se redacta en el primer párrafo. En el segundo párrafo nos dice que debe describir e interpretar según el marco teórico, ¿no? Tenemos que colocar la cita. Cada uno de los resultados obtenidos de las tablas o figuras de resultados obtenidos de las tablas o figuras de resultados según el orden, ¿no? Que se redactaron. Justamente lo que le decía, ¿no? Entonces, en nuestra discusión es muy importante nuestros antecedentes y también nuestro marco teórico, ¿no? Debemos de conseguir información de los libros, ¿no? De los libros acerca de nuestra variable, ¿no? Entonces, ahí nosotros ya en la discusión vamos a colocar la cita. Tal autor, ¿no? También dice de tal, coincide eh, con el antecedente de tal variable, ¿no? Porque dice que rendimiento académico es así, asá, se da por tal cosa, ¿no? Entonces, eh, es importante, ¿no? Tener un marco teórico de fuente primaria. Luego, ¿qué nos dice tercero, cuarto, quinto, séptimo y octavo párrafo? Ahí se comparan los resultados o procedimientos obtenidos en la presente investigación con los que obtuvieron los antecedentes. Cada antecedente un párrafo, mínimo 6 párrafos. Entonces ahí si nosotros estamos poniendo cinco antecedentes nacionales y 5 antecedentes internacionales, entonces acá en esta parte de ese párrafo ahí lo vamos a poner, ¿no? A ver, de tal investigación, tal autor, ¿no? Dijo esto de repente, ¿no? Le salió tal resultado, entonces acá vamos a poner esa parte. ¿Qué nos dice en el noveno párrafo? ¿Qué es lo que debe de ir? Dice, debe de ir las limitaciones de la investigación. Tú como investigador, ¿qué limitaciones, no, has tenido que enfrentar para hacer tu investigación? Entonces tenemos el siguiente párrafo, que es el décimo párrafo. Nos dice que debemos de ubicar los resultados dentro de la unidad de estudio. Nuestros resultados deben de ir ahí. El onceavo párrafo, implicancias de la investigación. ¿Cuáles son las consecuencias de nuestra investigación? Entonces acá les he traído un ejemplito. Bueno, en este caso es una investigación de nivel correlacional, ¿no? Comprensión lectora y rendimiento académico en el área de comunicación en estudiantes de una institución educativa, Trujillo, del año 2023. Entonces, ese es el título, ¿no? De esta tesis. ¿Qué nos decía el primer párrafo? Nos dice que se da respuesta a la pregunta de investigación, validando la hipótesis. A ver, ahora leemos todos juntos, a ver dónde está esta parte que nos dice. Nos dice, bajo todo el estudio realizado, hemos obtenido resultados que muestran que sí hay una relación. Entonces, ¿ves? Acá está justamente. Nos dice acá, hemos obtenido resultados que muestran que sí hay una relación entre ambas variables. Entonces, esto es el resultado. Entonces, también vendría a ser que están confirmando, ¿no? Nuestra hipótesis que sí hay una relación. Es decir, que la comprensión lectora sí influencia en el rendimiento académico de estudiantes de dicha institución de estudio. Y esto es avalado por otras investigaciones que también llegaron a esa conclusión, ya sea de una u otra variable. Entonces acá está confirmando, ¿no? La hipótesis. Luego tenemos el segundo párrafo que nos dice describir e interpretar según el marco teórico, ¿no? Entonces dice colocar cada uno de los resultados obtenidos de las tablas o figuras resultados obtenidos de las tablas o figuras de resultados según el orden que se redactaron. Entonces acá
según el marco teórico, vamos a leer, según el objetivo general en la presente investigación, se menciona que la comprensión lectora se encuentra correlacionada positiva y moderadamente fuerte, ¿no? Acá nos da un dato estadístico por el rendimiento académico. Este resultado posee semejanzas con los estudios, ¿ves? Acá es según el marco teórico, estos resultados poseen semejanza con los estudios. Acá nos dice, ve, acá nos da el nombre de este investigador. Entonces, desde nuestro antecedente, Escobar, eh, Escobar hizo, y otros autores, ¿no? En el 2022, quien evidenció en sus resultados que la influencia de una variable sobre otra y por lo tanto su correlación menciona que el curso de comunicación está correlacionado con el rendimiento académico de cada estudiante. Este autor acotó que cada uno de ellos tienen formas de aprendizaje diferentes y sabiendo esto, el maestro no puede evaluar a todos de la misma forma. Es por eso que cada uno de ellos tiene un escaso rendimiento académico. Entonces, en ese párrafo ahí cita, ¿no? Cita el autor. Luego tenemos del tercero al octavo párrafo que dice se va a comparar los resultados o procedimientos obtenidos en la presente investigación con los que obtuvieron los antecedentes. Acá está justamente por otro lado Guerra, ¿no? Ese es otro investigador 2022 donde se también muestra similitud en sus resultados con las variables estudiadas en esta investigación. El reflejo en sus encuestas la correlación de las variables de estudio de la satisfacción educativa de cada estudiante con el rendimiento académico durante la temporada de pandemia, ¿no? Entonces, acá también se va a poner, ¿no? Todos nuestros antecedentes. Luego en el noveno párrafo, ¿no? Las limitaciones de la investigación, ¿no? Entonces, a ver, vamos a encontrar acá qué limitaciones ha tenido esta investigación. Existen también algunas limitaciones que se presentaron en el estudio, dentro de las cuales se puede mencionar el factor tiempo. Acá hay una limitación, ¿ve? Factor tiempo, lo que implica que se requiere de una organización específica donde se aplique una forma detallada el tiempo de dedicación a la investigación así como a otros aspectos de la vida personal y profesional. Las habilidades como investigador también fueron al principio, acá tenemos, ¿ves? Otra limitación acá, habilidades como investigador. También fueron al principio una limitante. Sin embargo, con la orientación de la asesora de dedicación del estudiante, se fueron adquiriendo habilidades y destrezas que permitieron culminar en forma efectiva la investigación. Entonces, acá tenemos, ¿no? Tenemos dos limitaciones, factor tiempo y habilidades como investigador. Luego, en el 11º párrafo nos dice las implicancias de la investigación, cuáles son las consecuencias, ¿no? Otro aspecto significativo son las implicaciones prácticas dentro de las cuales se puede mencionar que los resultados de este estudio servirán como diagnóstico, ¿no? A ver, las consecuencias entonces sería que este estudio va a servir como diagnóstico para los directivos y docentes de la institución educativa, ¿no? Entonces, eso vendría a ser las implicancias, ¿no? Que en este caso el investigador va a hacer su aporte, ¿no? El estudio que él ha hecho le va a servir de repente a los directivos y a los docentes de esta institución, ¿para qué? Para que puedan tomar decisiones, ¿no? Para mejorar de repente la calidad educativa, ¿no? Igualmente nos dice, estos datos permiten planificar estrategias, talleres y otras actividades en función de los resultados, los cuales permitirán identificar debilidades específicas, las implicancias teóricas. Se basan en las complicaciones de gran cantidad de información actualizada referida al rendimiento académico y a la comprensión lectora. También se resalta lo señalado por el Ministerio de Educación. Entonces, en el 11º párrafo va las implicancias. Luego acá encontré una información interesante, ¿no? Como el ejemplo que yo les he dado, ¿no? Es de una forma larga, ¿no? Entonces también acá les he traído otro ejemplo, de repente para hacer una discusión de una forma más resumida, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice redacta en orden. Empezarás la redacción en el siguiente orden, de acuerdo a las preguntas o hipótesis, ¿no?
en donde tienes que enfatizar la lectura de tu marco teórico en la interpretación de los hallazgos y reconocer las limitaciones del estudio, solo si las hubiera, ¿no? Entonces, después nos dice que tenemos que comparar, contrastar y discutir. Tienes que comparar, contrastar y discutir los resultados que tú obtuviste en el estudio con los que obtuvieron los otros autores que tú empleaste en el desarrollo del marco teórico, ¿no? Antecedentes y las bases teóricas, ¿no? Acá ya como les decía, ¿no? Es muy importante por eso tener antecedentes de nuestro mismo nivel de investigación y también las bases teóricas, ¿no? Los libros, ¿no? De fuente primaria, ¿no? Para poder hacer la discusión. Servirá para las conclusiones, te servirá para extraer conclusiones y formular las recomendaciones, perdón, para el objeto de estudio y para futuras investigaciones. Entonces nosotros cuando hacemos la discusión también nos va a servir, ¿no? Para hacer nuestras conclusiones. Luego acá tenemos eh, nuestros objetivos de nuestra investigación está muy relacionado, ¿no? Conjuntamente con los resultados que vamos a obtener y también nuestros objetivos tienen que tener correlación con la conclusión que vamos a elaborar. Entonces nosotros cuando elaboremos nuestra discusión de resultados tenemos que tener en cuenta nuestros objetivos, ¿no? Entonces, como ya les decía, nuestros resultados, se trabaja acá las dos estadísticas, ¿no? La descriptiva que vamos a analizar, interpretar, ¿no? Los datos mediante gráficos, ¿no? Eh, y también la estadística inferencial, ¿no? Que vamos a hacer las pruebas estadísticas de contraste de hipótesis, ¿no? Como la que es de Pearson, de acuerdo al tipo de variable, ¿no? Si es cuantitativa, cualitativa, vamos a aplicar ese de Pearson, la T de Studen, regresión lineal, Copland, chi cuadrada, G cuadrada, la Q de Cochrane, ¿no? Y otros. Entonces, una vez que tengamos estos dos, vamos a hacer nuestra discusión. ¿Y cómo se hace la discusión? En base a nuestros antecedentes, ¿no? Nuestros antecedentes tienen que tener el mismo nivel que nuestra investigación, ¿no? Y también en base a nuestro marco teórico, ¿no? Que hemos encontrado acerca de nuestras variables en los libros o también puede ser en los artículos científicos, ¿no? Eh, todo esto, en base a nuestros objetivos y a la discusión de resultados, vamos a elaborar nuestras conclusiones y después de elaborar nuestras conclusiones, nuestras recomendaciones. Entonces, para terminar, ¿cómo se redacta, no? Como bien sabemos, nosotros presentamos, antes de hacer nuestra tesis, hacemos un proyecto, ¿no? Proyecto de investigación. Entonces, este proyecto de investigación, como todavía no lo hemos hecho, no hemos aplicado los instrumentos, entonces se redacta en forma futura, ¿no? Mientras que ya nuestra tesis, como ya lo hemos aplicado, se redacta en pasado, excepto como en la misma norma APA, excepto la discusión, la conclusión y discusión, conclusión y recomendación se redacta en tiempo presente. Entonces acá tenemos, ¿ves? La discusión de resultados en presente, ¿no? Podríamos redactar de la siguiente manera. Los resultados indican, los hallazgos significan que, entonces es en tiempo presente. A excepción de estos tres, que se redacta en presente, todo lo demás de nuestra tesis va a estar redactado en tiempo pasado. Bueno, eso sería todo, maestro, compañeras, gracias por su atención. Hasta pronto.